A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. La mejor forma de aprender en Tales con Detalles. Caluroso saludo a todos nuestros oyentes. Hoy es un día muy especial para toda la comunidad universitaria y demás personalidades que contribuyen a este nuevo proyecto radial informativo. Queremos darle la bienvenida al programa radial de la emisora Onda Digital de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, Fuera de Rodeos, liderada por los estudiantes Juan Pablo Cedeño Alarcón, Juan Camilo Tobar Galindo, Miguel David Caballero Jara y quien les habla, María José Soto Chaux. Las secciones que se desarrollarán a lo largo de este programa radial informativo e investigativo universitario serán Tales con Detalles, Tertulias con Lupa, Ambiente Judicial, Relatando, Innovando, La Vida en el Campo y la Universidad que, hablando con los de a pie, sin tapujos y culturizados. Fuera de Rodeos es un programa que cuenta con la participación de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva, con la única misión de promover la cultura, la ciencia, la investigación en diversas estratosferas, la actualización jurídica y el conocimiento en pro de un marco educomunicativo que sin duda alguna contribuirá con la participación de los docentes, egresados, estudiantes y demás personalidades pertinentes. No obstante, aquel contenido se consumará bajo los lineamientos de las atribuciones legales y, claro está, valores universitarios, tales como la imparcialidad, la reflexión, la crítica, la opinión, el análisis exhaustivo y, claro está, la libre expresión de sus premisas. Concomitante a lo anterior, el programa radial informativo Fuera de Rodeos tendrá como fin la consolidación en el andamiaje de la radiodifusión, de igual forma la inclusión en la holgura universitaria para efectos de la actualización jurídica en el conglomerado de sus ramas. A capite, dicha emisora tendrá como objeto la edificación de lazos investigativos entre docentes, egresados, estudiantes y directivos de la universidad cooperativa con divergentes universidades del territorio nacional e internacional, en armonía con sus reflexiones educativas y pedagógicas que contribuyan al desarrollo social. Ahora bien, se generará una programación incluyente de valores institucionales, nacionales y regionales con el fin de robustecer la cultura social, exhibiendo y promulgando el respeto por el andamiaje público y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Se debe adicionar que se acreditará espacios de diálogos, participación y debates educativos con la intención de un mejoramiento de la convivencia social, por supuesto evitando todo tipo de sofismas insurgentes en la población. Para todos nuestros oyentes, les informamos que en esta sección les daremos a conocer el cronograma del día. Pues bien, el día de hoy tendremos como enfoque Tertulias con Lupa y Ambiente Judicial. En la sección de Tertulias con Lupa tendremos como invitados al profesor y abogado Boris Carvajal Renza y al maestro y abogado Franklin Díaz Polanco. Edificando el frenesí de la controversia en Tertulias con Lupa. En este día de inauguración del programa radial informativo Fuera de Rodeos, en la sección de Tertulias con Lupa, le damos la gran bienvenida a los profesores Boris Carvajal Renza y Franklin Díaz Polanco, que nos estarán acompañando durante esta gran sección con el tema de acción de repetición. Previamente a ahondar en la temática de hoy, de antemano, queremos felicitarlos por aquel artículo publicado en la revista General del Derecho Administrativo, cuyo origen incluso es la revista española. Es de total importancia resaltar la investigación de estos dos grandes docentes, puesto que publicar un artículo en una revista internacional demuestra solamente la clase de docentes que hay en la Universidad Cooperativa. Hacemos una invitación cordial a todos los estudiantes, ya que además de su contenido, la explicación en cada línea es totalmente entendible, evitando todo tipo de falacias y controversias. Antes de empezar, recordarle a nuestros oyentes que en esta sección se va a desarrollar un diálogo informativo entre los invitados, a partir de las preguntas creadas por los moderadores de este programa.
con la intención de resolver, por supuesto, dudas, generar mayor participación y ahondar en la investigación. Ahora sí, empecemos. Bienvenido, doctores. Bueno, un cordial saludo, Juan Pablo, es muy grato estar aquí con ustedes. Igualmente, un saludo para Juan Camilo, para María José y para Miguel David. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Igualmente, un saludo para toda la mesa de trabajo. En el día de hoy estaremos tratando la temática que ha manifestado y que cordialmente nos escuchan los amables oyentes. Muchas gracias. Listo, profesores, entonces empezamos con la pregunta. ¿Qué es la acción de repetición y cuál es la importancia de esta misma? Si me permite, con la venia, mi estimado doctor Boris, usted que es tan profundamente conocedor de estos menesteres del derecho público, pues la acción de repetición, para que las personas la entendamos tranquilamente, es un medio de control, es una acción que tiene un carácter patrimonial porque se considera que es una acción civil. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una entidad estatal o el Estado, a través de una entidad estatal, ha cancelado una suma de dinero que un juez de la República le ha señalado en una sentencia y que en esta sentencia este juez encuentra que hay una responsabilidad patrimonial por fallas en el servicio, por la responsabilidad propia del servidor público, del agente del Estado. Entonces, para que ese dinero del Tesoro Público no se pierda, existe la acción de repetición para que el mismo Estado pueda exigir a la persona que causó ese detrimento patrimonial para restituir el dinero a las arcas del Tesoro Público. Sí, para complementar un poco lo que nos expone nuestro amigo Franklin, digamos que en términos sencillos y desde el punto de vista jurídico, repetir significa cobrar, significa buscar el reintegro de un valor que se adeuda por cualquier concepto. En este caso estamos hablando de un instrumento jurídico a través del cual el Estado tiene la posibilidad de que le sea reintegrado un valor que ha tenido que pagar en razón de una condena impuesta por un juez de lo contencioso administrativo. Cuando hablo de lo contencioso administrativo, estamos hablando de una jurisdicción especial que, como sabemos, es aquella que ha sido creada para poder dirimir conflictos en los que hay de por medio entidades del Estado o particulares cuando cumplen funciones públicas, en oposición a la jurisdicción ordinaria que ha sido creada para resolver controversias que involucran a particulares. Listo, perfecto. Entonces, una vez conceptualizado el término o en sí la acción de repetición, ¿qué injerencia tiene la Constitución de 1991 en la acción de repetición cuando se hallare culpable al Estado por los daños antijurídicos ocasionados por los agentes? Bueno, al respecto creo que es importante contextualizar el tema y partir de una idea fundamental, y es que con la expedición de la Constitución de 1991 se introdujeron innovaciones muy relevantes en nuestro ordenamiento jurídico. Una de ellas está contenida en el artículo 90 de la Constitución, por medio del cual por primera vez se consagró de manera expresa la responsabilidad patrimonial del Estado, en virtud de la cual el Estado debe responder cuando cause un daño antijurídico como consecuencia de la acción o la omisión de alguno de sus agentes. Debo aclarar sobre este punto de que el hecho de que por primera vez se consagre constitucionalmente este tipo de responsabilidad estatal de ninguna manera significa que antes no existiera esta figura. Desde luego, el Estado desde muchos años antes ha venido siendo condenado, pero nunca en nuestro ordenamiento jurídico a nivel de la Carta Política existía una consagración expresa de este tipo de responsabilidad, de ahí la importancia. Ahora bien, la Constitución no solamente en ese artículo 90 estableció la responsabilidad patrimonial del Estado, sino que adicionó algo muy importante. Si revisamos ese artículo 90, en la segunda parte establece la obligación que tiene el Estado para poder intentar la recuperación de esos dineros que ha pagado en razón de esa condena que hablamos inicialmente, cuando esa condena es fruto del dolo o de la culpa grave de sus agentes. En este caso, el Estado, a través de este mecanismo de la acción de repetición, entonces puede buscar que lo indemnicen, vale decir que se restablezca
ese equilibrio patrimonial que ha sido resquebrajado en detrimento de la administración, precisamente por el actuar de uno de sus agentes. Pongamos un ejemplo sencillo para ilustrar a nuestros oyentes. Un soldado del Ejército Nacional se desplaza por el centro de la ciudad de Neiva y por un descuido acciona su arma de dotación, dispara y da muerte a un ciudadano. En este caso, la demanda se promovería contra el Estado, concretamente la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Supongamos que el Estado resulta condenado como institución y paga una millonaria indemnización por los perjuicios ocasionados a los familiares del fallecido. Una vez el Estado paga, tiene la posibilidad de promover la acción de repetición contra el soldado que generó la acción que posteriormente haría lugar a la condena. Básicamente esa es como la figura a la cual nos estamos refiriendo y el soporte constitucional del cual nos habla María José. Gracias, doctor. Pues para añadir alguna expresión de carácter meramente histórico. Por primera vez se utilizó la expresión acción de repeticiones, fue en la Ley 80 de 1993, que dio paso a la que se denominó, como hacen muchas veces los amigos de la información, de manera muy sucinta, la ley de contratación, que fue muy controvertida en esa época. Ustedes apenas estaban despuntando en su vida y nosotros ya trasegábamos por las lides profesionales. Y resulta que esa ley fue muy controvertida hasta tal punto que llegó a elevarse a canon constitucional la acción de repetición como una manera de proteger el tesoro público, que ha sido una controversia histórica. Acordémonos que Simón Bolívar creó un cuarto poder que llamaba el aerópago, que era el poder moral precisamente para proteger los dineros del tesoro público y que se consagra hasta 1991, que entre otras cosas cumplimos 30 años y que tiene un gran contenido de la Constitución de 1821, mi doctor, y que es tan importante en estos asuntos porque son dineros públicos que requieren un manejo bien sensible, dada la importancia que tiene para la inversión pública. Teniendo en cuenta lo mencionado, ¿cuál es el marco jurídico de la acción de repetición? En cuanto al marco jurídico, podemos decir que este se encuentra en primer lugar en la propia Constitución, como lo decíamos anteriormente, en el artículo 90, inciso segundo de la Carta Política. Es importante retomar lo que comentaba nuestro amigo Franklin, y es que la acción de repetición pues no es nueva. El hecho que haya existido una consagración constitucional en la Carta del 91 no significa que sea un mecanismo nuevo. De hecho, ya existía y su antecedente lo encontramos inicialmente en la Ley 80, como ya nos lo explicaron. Pero la Constitución estableció el principio general. Y como sabemos, esos principios constitucionales deben ser objeto de un desarrollo legislativo para que se puedan aplicar e implementar en la práctica. Y ese desarrollo legislativo lo encontramos básicamente en dos normas. Una, la Ley 678 del 2001, que establece los principios, que establece, por ejemplo, el término que se tiene para poder promoverla, quién lo puede hacer, cuál es el procedimiento general, etc. Y también lo encontramos en la Ley 1437 del 2011, conocida como el CEPACA, que es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que prevé la acción de repetición como un medio de control. Esta la encontramos en el artículo 142 de este estatuto. Aquí hay que resaltar algo, y es que la acción de repetición se puede promover de manera independiente, como una demanda cualquiera, en la cual el sujeto activo, es decir, quien demanda, es única y exclusivamente el Estado. Pero también hay alternativamente otra opción que se llama el llamamiento en garantía, que se presenta cuando el Estado es demandado, a él le notifican la demanda y en ese término que él tiene solicita la vinculación al proceso del agente que habría actuado con dolo o culpa grave, con el propósito de que en la misma sentencia se defina todas las responsabilidades. Esta última figura del llamamiento en garantía la encontramos regulada en el artículo 224 de la Ley 1437 del 2011. Creo que en términos generales esa es la normatividad que está gobernando este tipo de mecanismo. Teniendo en cuenta la regulación normativa expuesta por los docentes, yo creo que hay una pregunta muy controversial y además haciendo alusión estrictamente al artículo publicado que sin duda alguna ha ganado mucho rating.
¿Qué tipos de responsabilidades existen para que se lleve a cabo la acción de repetición? Teniendo en cuenta que la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario pues juega en estos momentos un papel importante, o en esos casos. Mira, hay dos clases de responsabilidades según la normativa mencionada. Es la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva, como mencionaba el doctor Boris anteriormente. Muchas veces al Estado le corresponde cancelar sumas de dinero indemnizando a las personas sin que tengan la intervención propiamente de un agente. Por ejemplo, la ruptura de un puente en que cause un grave accidente a aquellos que van transportándose en un vehículo público o particular y que sea responsabilidad del Estado ese mantenimiento, pues son cuestiones de carácter objetivo. Muchas veces ve uno obras en la calle, inclusive con avisos insuficientes de peligro, y puede suceder un evento imprevisto y el Estado le corresponde mirar si objetivamente es responsable o no. Pero también está la parte subjetiva, es decir, si el agente del Estado obró, como decía nuestro maestro Carvajal Renza, con culpa grave o con dolo. Entonces tiene que establecerse, y para entablar la demanda por parte de la institución estatal debe llenar los presupuestos, que son básicamente 5, después miraremos con despacio ese aspecto, y que son necesarios para que el juez, que conoce en la esfera contencioso administrativa del proceso, que está utilizando ese medio de control, profiera una sentencia donde obligue al Estado a indemnizar por un hecho causado atribuible ya sea a un servidor público o atribuible a una responsabilidad meramente objetiva. Bueno, el doctor Boris, en un inicio cuando hablaba de la acción de repetición y la importancia de esta misma, hacía alusión a uno de los tantos ejemplos que existe. Teniendo en cuenta eso, ¿cuáles son los casos procesales más frecuentes que se originan en los pagos indemnizatorios a cargo del Estado? Bueno, Juan Pablo, digamos que es de amplio conocimiento que el Estado actualmente tiene que pagar unas grandes sumas por concepto de indemnizaciones a las personas. Ahí tenemos, digamos que una afectación grande, digamos, al presupuesto. Y la pregunta que muchos nos hacemos es, bueno, toda esa multiplicidad de demandas que llegan contra el Estado, ¿cuál podría ser la categorización de las que más impacto generan? En ese orden de ideas, hay que decir que existen diversos mecanismos a través de los cuales se puede demandar el Estado. Uno de esos es el denominado medio de control de reparación directa, que lo regula la Ley 1437 y que se deriva directamente del artículo 90 de la Constitución, cuando se causa un daño antijurídico a una persona en razón de una acción o omisión de alguno de sus agentes. Y otro de los mecanismos que se utiliza también, o de los más recurrentes en demandas contra el Estado, son las acciones o medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En casos prácticos podemos decir, y en esto digamos que existe pues el soporte correspondiente, las estadísticas, y es que la mayoría o la mayor parte de las condenas contra el Estado vía de reparación directa actualmente se generan por casos de privación injusta de la libertad, en la que principalmente es demandado la Fiscalía General. Ahora bien, aquí vale la pena hacer una aclaración, y es que cuando decimos que la gran parte o la mayoría de las indemnizaciones que está pagando el Estado son por privación injusta de la libertad, no significa necesariamente que se estén presentando irregularidades al interior de la rama judicial o que hayan falencias de los funcionarios, toda vez que existe también la posibilidad de que el Estado sea condenado a pesar de que la actuación no ha sido irregular. Esto puede sonar un poco extraño para los oyentes, pero sucede así. Para poder comprender mejor la idea, digamos que existen dos grandes regímenes de responsabilidad. El régimen subjetivo, en el cual hay una falla del servicio de un agente del Estado, y el régimen de responsabilidad objetiva, en la cual no hay una falla del servicio, pero el Estado puede verse obligado a indemnizar bajo el principio de solidaridad o bajo el principio, digamos, de rompimiento de igualdad de las cargas públicas.
Y en este último caso sucede, y lo ha venido confirmando el Consejo de Estado en múltiples fallos, es que cuando una persona ha estado privada de la libertad y posteriormente la recupera porque, por ejemplo, se profirió un fallo absolutorio, por ejemplo, porque se mostró que la conducta era típica, etcétera, en esos casos lo que han dicho los altos tribunales es que el Estado debe indemnizar a esa persona. ¿Por qué razón? Porque el Estado no tuvo la capacidad para poder desvirtuar la presunción de inocencia, porque la condición natural del ser humano es la libertad. Entonces, la persona que ha estado privada, así en su momento haya existido la carga probatoria desde el punto de vista penal suficiente para tenerlo en esa condición, pero al final, cuando se va a dictar el fallo en el que debe haber certeza de responsabilidad, no se logra determinar y tiene que, digamos, quedar en libertad, ahí es cuando el Estado también está obligado a indemnizar. Entonces miremos que en este último caso no hay una falla del Estado, pero sí hay una obligación indemnizatoria, ¿de acuerdo? Entonces creo que la aclaración, digamos, es importante. Y en el segundo caso de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, también es muy recurrente la situación en las que funcionarios públicos son desvinculados de las entidades de manera, digamos, ilícita o violando normas, y estas personas, una vez desvinculados, demandan la nulidad de esos actos, se falla a su favor y se ordena no solamente el reintegro, sino también las indemnizaciones y los pagos de todo lo que ellos habían dejado de percibir durante el tiempo de desvinculación. Sabemos que los procesos son muy demorados. Un proceso de esta naturaleza puede durar 10 años, entonces imaginémonos cuánto puede valer una indemnización de 10 años de la persona desvinculada, hay que pagarlo y además hay que reintegrarla. Entonces, estos son como casos típicos en los cuales se presentan condenas contra el Estado que dan lugar posteriormente a las acciones de repetición. Doctor Boris, anteriormente hablaba sobre esa amalgama de posibilidades que ha abierto la Constitución política al implementar como canon la normativa de la acción de repetición, ¿cierto? Entonces, para hacer un poquito de claridad sobre que la cuantía tan alta que está entregando el Estado por las demandas que recibe anualmente y que cada vez son superiores, también se debe a que, como anteriormente no existía esa posibilidad tan concreta desde el punto de vista constitucional, que digamos que abre un abanico como si la acción de repetición no solamente fuera una norma jurídica cualquiera, sino como si consagrara un derecho a que el ciudadano vea que el Estado está implementando las medidas necesarias, primero para restituir sus dineros, por ejemplo a través de la repetición, ¿cierto? Capacitar a sus funcionarios para evitar fallas en el servicio, independientemente de la responsabilidad objetiva. Y entonces esta apertura, digamos, de derechos o de protección jurídica, pues ha hecho que los niveles de demanda también suban, que hay que tener en cuenta ese aspecto, que a veces uno se le pierde un poquito de vista por la gran cantidad de quejas que se presentan frente a las funciones que desarrolla el Estado. Precisamente yo considero que en esta parte la normativa constitucional abrió ese abanico y extendió la posibilidad procesal para poder favorecer, digamos, a las personas en sus intereses por la violación de su libertad y al mismo tiempo la necesidad que tiene el Estado de proteger el patrimonio público. Muchas gracias. ¿Por qué razón se dice que esta acción es de naturaleza civil si la ejerce el Estado? Muy bien, esta acción es de naturaleza civil y está regulada de esta manera, simplemente porque se ha mirado desde la óptica de lo patrimonial, así como se miran los contratos en la esfera del derecho civil, pero realmente tiene un carácter esencialmente público. ¿Por qué razón? El conocimiento del caso se hace ante la jurisdicción contenciosa ante un juez que debe proferir una sentencia donde condene al Estado. Quien incoa la acción de repetición debe ser el representante legal de la entidad, previamente con los requisitos que son pertinentes para la demanda. Entonces, digamos que se está mirando con un carácter meramente económico cuando debería mirarse con un carácter de óptica pública por estar dentro de esa esfera que es la protección del patrimonio público, el Tesoro Nacional. Profesores, ¿cuál es el trámite procesal que se lleva a cabo en la acción de repetición?
Bueno, Miguel David, al respecto debemos señalar que la ley 1437, que regula este tipo de demandas contra o que también las puede promover el Estado, establece dos tipos de procedimientos. Un procedimientos especiales, por ejemplo, una pérdida de investidura, porque está arreglado de manera particular para ese caso, o tenemos también trámites ordinarios. Y la acción de repetición hace parte de este último grupo. Procesalmente, ¿cómo se lleva a cabo? En términos generales, hay que presentar una demanda. ¿Quién lo debe hacer? El Estado. Aquí debemos tener claro que solo y exclusivamente el Estado la puede promover. Tiene un término para hacerlo y ese término es de 2 años a partir del momento en que el Estado paga, es decir, del momento en que hace la erogación. Aquí a veces hay confusión porque a veces se toman los 2 años o uno cree que es a partir de la condena contra el Estado y no es a partir de la condena, es a partir del pago, porque puede suceder que el Estado sea condenado por alguna razón, no pague. Y además, si la acción de repetición tiene como objetivo recuperar un valor, pues por sustracción de materia no se podría ejercer este mecanismo si no ha habido una erogación económica. Entonces, ya lo dijo nuestro amigo Franklin, solamente la entidad afectada puede promover la acción. Una vez la promueve, pues tendrá que ser notificado el demandado. Una vez él contesta la demanda, si lo hace o vencidos esos términos, ya se desarrollan unas audiencias que, digamos, la reglamentación establece 3 tipos de audiencia: una audiencia inicial, luego viene una audiencia de pruebas y finalmente una audiencia de decisión en la cual ya se toma o se profiere el fallo por parte del juez. Aclarando de que, si bien es cierto, estas audiencias las tiene regulada la norma, también en las últimas reformas que se han llevado a cabo es posible que por las particularidades del caso algunas de ellas no sean necesarias llevarlas a cabo, como por ejemplo, la segunda es una audiencia de pruebas y resulta que dentro del proceso está muy bien documentado y no es necesario realmente practicarlas, entonces obviamente no sería necesario hacer una audiencia de pruebas. En el caso de la audiencia de decisión, también tiene el juez la facultad de proferirla inclusive por escrito. Entonces, es como la estructura general del proceso, pero no significa que debe hacerse necesariamente de esa manera. Ya eso depende de las características de cada caso y también de las facultades que tiene, digamos, el juez para tomar una u otras decisiones desde el punto de vista, digamos, procesal. Y algo fundamental que también lo hemos venido hablando es que al Estado tiene la carga probatoria de demostrar dentro del trámite que ese agente actuó con dolo o culpa grave para que pueda eventualmente ser, digamos, condenado y obligado a restituir el valor que la administración ya ha cancelado. Si bien es cierto, docentes y nuestros oyentes, pues aquella acción está instaurada en diversos baremos y en nuestros sistemas jurídicos para ser más explicativos. Pero aquí llega una pregunta fundamental y es ¿por qué razón la acción de repetición en muchos casos no llega a feliz término? Bueno, yo creo, Juan Camilo, que ese ha sido como el corazón y el foco del artículo que fue publicado, porque se plantea de entrada de que la acción de repetición no ha dado los resultados esperados, ha sido ineficaz, no ha cumplido sus propósitos. Y esa situación se ha presentado por multiplicidad, digamos, de factores que han confluido para que esa triste realidad hoy se esté dando. En general podemos decir que es la misma estructura, la arquitectura normativa, la que ha impedido también que pueda, digamos, salir avante este tipo de procesos. Uno de ellos, y lo comentábamos anteriormente, es por ejemplo el hecho de que solamente pueda promover esa acción la entidad afectada. Entonces creemos que debería tener esa facultad otro tipo de entidades especializadas, pero sacar el conflicto de la misma entidad, porque puede suceder que la entidad sea condenada por acciones de los mismos funcionarios que al momento de ejercer la acción de repetición estén todavía en la entidad vinculados y obviamente pues difícilmente va a prosperar una acción de esas porque hay intereses internamente para que ello, digamos, no suceda. No hay diligencia en promover, digamos, la acción de repetición y también el hecho, entre otras razones,
de que los apoderados, en muchos casos, realmente no tienen mucho conocimiento de cuál es la forma de poder adelantar este tipo de acción y se quedan cortos en el tema probatorio. Por ejemplo, demostrar el pago hecho por la entidad. Y en este sentido, el Consejo de Estado ha hecho múltiples llamados de atención, colocando de presente las falencias que tienen las entidades en el desarrollo de este mecanismo. Por eso también colocamos de presente, y es algunas de las propuestas que nosotros consideramos que podrían tenerse en cuenta para su mejoramiento. Sí, doctor Boris, por ejemplo, uno ve que la ausencia de un carácter más popular en el ejercicio de la acción de repetición le sustrae a la sociedad la posibilidad de poder participar en la protección de los bienes públicos desde ese punto de vista, dado que está muy centralizada en la institución que ha sido afectada y como lo hemos visto en procesos muy renombrados, por ejemplo, entre la Procuraduría General de la Nación y la Alcaldía de Bogotá, en casos que son, digamos, salidos casi del ámbito político y jurídico y pasarlo a nivel inclusive internacional, donde se ve afectado realmente el Estado en todas las manifestaciones, porque si bien es cierto que aquí se habla desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista internacional, cuando el Estado se presenta en estas situaciones que llegan hasta esa estatura de decisiones internacionales y que afectan después el patrimonio público, pues también hay una afectación del nombre de la República que está afectada. En este sentido sería la República de Colombia. A veces nosotros perdemos el norte de todo esto porque pues en el artículo no tratamos esa temática porque estábamos centrados en cuestiones específicas, pero como decía el doctor Boris, tiene muchas aristas que son necesario ir complementando y regulando en la medida que se pueda fortalecer la acción de repetición como un mecanismo, como un medio de control expedito, claro, preciso y puntual para proteger el tesoro público. Los doctores hablaban de aquellos problemas que surgen alrededor de este medio de control. Por ende, teniendo en cuenta las falencias estructurales de dicha acción, ¿qué mejoras se pueden establecer para efectos de cumplimiento con sus objetivos? Gracias, Juan Pablo. Que es necesario abrir el abanico de posibilidades de personas que puedan demandar en beneficio de la protección del interés público y especialmente del tesoro público, porque en última, un servidor o un agente del Estado, ¿qué es? Una persona que se le paga con los impuestos que uno entrega a través del recaudo de los medios tributarios y no tributarios, que van desde la compra del más simple elemento hasta los más grandes complejos tecnológicos. Entonces, desde esta óptica, yo pienso que lo que expuesto por el doctor Boris nos permite decir que el mejoramiento, por ejemplo, de tener una mejor decisión política, de tener un descongestionamiento del sector judicial, de tener un carácter más público de la acción de repetición y de permitir un abanico más amplio de posibilidades para que cualquier persona de los ciudadanos con algún interés que sea válido, pues pueda interponer la acción pertinente. Adicional a lo que plantea nuestro amigo Franklin, también hemos considerado no solamente que se dé la posibilidad de que cualquier ciudadano pudiese promover la acción de repetición, digamos que sería un símil como una acción de inconstitucionalidad que hoy cualquiera de nosotros podría, digamos, iniciarla, teniendo en cuenta que aquí hay recursos públicos de por medio, que el Estado somos todos, que a todos nos duele precisamente que no podamos recuperar dineros, entonces se plantea esa opción. Pero adicionalmente hemos considerado que sería una buena medida la caducidad del medio de control o el plazo para poder ejercer la acción se incremente, que no sean 2 años, sino que podemos estar hablando de 5 o 10 años. Es decir, que el Estado tenga mayor margen de actuación. Y miren que esto realmente estaría a tono con las nuevas, digamos, tendencias de ampliación de términos en las actuaciones del Estado. Miremos en el caso de los procesos de responsabilidad fiscal, a través del Decreto Ley 403 de 2020, expedido el 16 de marzo del año pasado, se amplió el término de caducidad para poder promover una acción fiscal cuando ha habido detrimento al Estado. Se pasó de 5 años a 10.
Creo que teniendo en cuenta que la acción de repetición es muy similar a la acción fiscal que adelantan las Contralorías y que ambas tienen en común que buscan el resarcimiento de un perjuicio económico causado al Estado, podría también de manera análoga ampliarse el periodo para el ejercicio de la acción de repetición de tal suerte, insisto, de que el término sea, digamos, mucho más amplio, lo cual tendría mayor posibilidad el Estado de recuperar recursos. Para colegir con dicho trámite de incógnitas, que sin duda alguna pues es beneficioso para todos nuestros oyentes, una última pregunta, doctores. ¿Qué los motivó a escribir este artículo? ¿Cuáles fueron esas razones? Muchas gracias. A mí en particular me motivó fue el doctor Boris. Debo decirlo porque nosotros somos personas que hemos estado inquietos con la cuestión de la investigación en la Facultad de Derecho. Y realmente en los esfuerzos que uno hace a veces se siente un poquito ido por tantas cosas que tiene que hacer al mismo tiempo. Y entonces el doctor Boris dijo, hombre, salió una convocatoria, hagámosle. Y yo le dije, ay, doctor Boris, que esto, lo otro, y le puse peros, realmente. Y él me dijo, no le ponga tanto pero y hagámosle. Le dije, bueno, hagámosle pues, que yo sea el coinvestigador. Esa fue mi motivación y pues comenzamos a hacer algunas actividades inicialmente, a recaudar información y documentación de los estrados judiciales, pero también nos llegó la pandemia. Entonces este es un artículo pandémico. Pero de todas maneras yo sí le agradezco que realmente me hubiese motivado porque actualmente también estamos esperando poder participar en convocatorias también como coinvestigadores o como investigador principal él o como investigador principal quien les habla, y eso ha sido muy motivante. Y ahora que en mayo de este año tuvimos la grata noticia de que fue publicado por una revista española, pues obviamente eso creo que es una super motivación para que uno pueda entrar a pensar y seguir continuando con los escritos que consideremos pertinentes. Muchas gracias. Bueno, en mi caso particular y previamente agradecerle a Franklin sus generosas palabras, es manifestar que creo que aquí una gran fuente de inspiración indudablemente son nuestros alumnos. Este es un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y cuando lo abordo en clase y recibo multiplicidad de inquietudes de parte de mis estudiantes, pues me doy cuenta de que realmente existe un material y un terreno abonado, digamos, para escribir. Si a esto le sumamos la situación, digamos, del país, cuando uno observa que se presentan tantas demandas contra el Estado, tantas condenas, y que realmente lo que está recibiendo posteriormente la administración a manera de resarcimiento de esos pagos que ha efectuado son muy pocos, entonces me pregunto, creo que aquí hay un buen material, digamos, para trabajar, y así lo hicimos. Es muy estimulante realmente ver los escritos publicados en revistas de esta categoría. Realmente escribir un artículo es todo un proceso que es muy complejo. Realmente uno no se imagina cuando lo mira plasmado en la revista toda la historia que hay detrás y el tiempo de corregir, enmendar, investigar para poder llegar, digamos, a un producto. Y es muy grato que lo haya publicado esta revista, como bien nos lo dijo Juan Camilo, la Revista General de Derecho Administrativo de España. Esta es una publicación muy reconocida que está homologada en Publindex Colombia en categoría B y tiene un cuartil, digamos, importante, que también es una forma de medir el impacto de las revistas. La revista está dirigida por académicos de universidades españolas. El director es el doctor Santiago Muñoz Machado. Él es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense, pero es una persona que tiene tantos pergaminos que cuando uno mira la hoja de vida de él queda realmente sorprendido. Él es el director de esta revista y para que tengamos una idea les puedo decir que él es el presidente de la Real Academia de España y es el presidente de las asociaciones o de la Asociación de Reales Academias de la Lengua, el señor Santiago Muñoz Machado, y en la subdirección también está un reconocido catedrático y académico de la Universidad de Valencia. A raíz de esta publicación, como decía Franklin, pues nos ha motivado mucho a continuar y en este sentido aspiramos poderlo socializar en un encuentro internacional de investigación para el cual nos han invitado en el mes de octubre
de este año para poder, digamos, dar a conocer a través de una ponencia lo que fue toda esta experiencia. Entonces, les repito, es muy estimulante, es muy grato, digamos, poder, digamos, producir, poder sembrar y luego cosechar. Entonces, yo quiero aprovechar el escenario para invitar pues, a las personas que les agrade el tema de la investigación, como lo hacemos en clase, a los estudiantes, a la comunidad académica, para que escribamos que realmente hay todo un mundo por descubrir en este campo y están dados los escenarios para ello. Bueno, sin más que decir, agradecemos a los doctores por hacer parte de este primer programa radial informativo de la emisora Onda Digital. Fue muy agradable contar con su participación. Es de precisar lo mucho que se aprende con este tipo de intervenciones, tertulias y diálogos. Y para concluir esta sección, recordarle a todos nuestros oyentes estar conectados a la mejor onda digital de la radio. Y sin más que decir, agradecemos a los doctores por hacer parte de este primer programa radial informativo de la emisora Onda Digital. Fue muy agradable contar con toda su participación. Es de precisar lo mucho que se aprende con este tipo de intervenciones, tertulias y diálogos. Si lo que quiere es salir de la desinformación, continúe en Fuera de Rodeos. Conoce, vive y entérate de lo que sucede en el mundo judicial. Actualizaciones, modificaciones y premisas que enmarquen y enfoquen un contexto político y jurídico. En esta sección de ámbito judicial se plasmarán los asuntos jurídicos de actualidad, en donde se darán a conocer decisiones proferidas por los jueces, precedentes judiciales y demás actuaciones procesales. Concomitante a eso, le damos la palabra a nuestro compañero Miguel David Caballero. Cordial saludo a todos nuestros oyentes. Hoy nos ha llegado una sorprendente información acerca de la reforma a los consultores jurídicos aprobada por el Congreso. Esta ocupa varios puntos importantes, como lo es el de proponer estrategias actualizadas para mejorar la educación de los futuros abogados del país. Además de esto, no solo a nivel de ejercer la profesión, sino del ser. Así, preparando al futuro profesional a ser más respetuoso, solidario y con mejor actitud hacia el cliente. Por otra parte, y otro objetivo importante de aquella reforma, se busca expandir la voz para toda la sociedad, que hay personas atendiendo totalmente gratis sin tener en cuenta aquellos grupos étnicos que han sido vulnerados a lo largo de los años. Y en otra dolorosa situación del país, hoy hablaremos sobre el caso de Sara Sofía y los errores que ha tenido la Fiscalía. El dolor por la desaparición de la niña Sara Sofía Galván sigue intacto desde febrero del 2021. En resumidas cuentas, porque no se sabe nada. No hay rastro de la ubicación de la niña ni de su cuerpo y no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Tampoco se tienen los suficientes elementos materiales probatorios que corroboren cuál es el destino real de la menor de edad, a pesar de que se realizó una búsqueda por parte de las autoridades y hasta se llevó una draga. Nunca se halló nada y en estos momentos los operativos están suspendidos. Hoy en día no se sabe nada a ciencia cierta si está bien o no se desestiman otras posibilidades como que la niña esté viva e inclusive una versión según la tía de la menor, Xiomara Galván, que ha llegado de boca de anónimos. Y cuando se pensaba que vendían audiencias claves para empezar a desenredar las pitas de versiones encontradas, rumores y especulaciones, Carolina Galván y Nilson Díaz quedan en libertad. Una noticia que no se esperaba a nadie de este país por el impacto que ha generado el caso. ¿Por qué? Dicen por errores de la Fiscalía del caso a la hora de imputar cargos y pruebas de los delitos. Otro tema totalmente sorprendente que ha estado invadiendo no solo a Colombia, sino a todo el mundo, es el de si el empleador puede despedir al trabajador por no querer vacunarse. Hoy en día la vacuna es una mínima solución hacia la pandemia del COVID-19, que sin duda el abogado José Cárdenas en su entrevista con Blue Radio ha dicho que creería que sí se puede ejercer aquel despido por no vacunarse. Él así afirmando que prima el bien común bajo el bien general. En el artículo 23 del Código Sustancioso, lo que nos redacta es que el trabajador tiene que totalmente ejercer las órdenes que su jefe le ha estado pidiendo, bajo cualquier circunstancia, siempre y cuando esté en su horario establecido. Por otra parte, no solamente busca la protección del trabajador, ¿sí?, al querer vacunarse, de todos sus trabajadores, sino también la protección del cliente, ya que la mayoría, que como sabemos, aquí todo negocio sirve o atiende de manera presencial.
Y en otras noticias judiciales, el Congreso revivirá las 16 curules de paz. Teniendo en cuenta el cumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, revivirá oficialmente las 16 curules de paz al enviar el texto del acto legislativo para su promulgación. La decisión se tomó después de una reunión de voceros que se adelantó en el Congreso de la República y por esa razón se enviará el acto legislativo a la Casa de Nariño para su promulgación. Pero, ¿qué fue lo que pasó con las curules de paz? Luego de que el proyecto de las curules fuera archivado en el Congreso, la Corte Constitucional por un lado y el Consejo de Estado por el otro, adoptaron decisiones que derivaron en estas curules que deberían existir en un acto legislativo. Sin embargo, según una resolución que emitió el Congreso, se hace necesaria la definición de ciertos aspectos que parecen divergentes al comparar dos sentencias. Por otro lado, es de mencionar que dentro de las controversias procesales y sociales, la exmagistrada Estela Conto del Consejo de Estado será indemnizada con 500 millones de pesos por parte de la Nación. Antes de, y dentro del andamiaje, hay que mencionar que la abogada Estela Conto es especialista en Derecho Comercial y de Seguros, con estudios de maestría en Responsabilidad Civil, Contractual, Extracontractual y del Estado. Fue ex juez municipal, civil municipal y del circuito, ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, ex magistrada de la sección tercera del Consejo de Estado y ex integrante de la Comisión de Género de la rama judicial. Es decir, ella presentó una demanda a la rama judicial y ganó en primera instancia porque fue humillada y fustigada por haber dado declaraciones sobre su salvamento de voto en un medio masivo de comunicación, en donde logró demostrar que fue víctima de matoneo, hostigamiento por parte de sus colegas en el alto tribunal durante varios años. Según el juez encargado, los ataques que recibió Conto constituyeron algo inaceptable en este tipo de amonestaciones que dejan tristeza, dolor, desconsuelo, indignidad y humillación. Es de resaltar que todo comenzó en el momento en que el alto tribunal tramitaba una demanda por pérdida de investidura. Se debe entender por pérdida de investidura conforme al artículo 183 de la Carta Magna Colombiana y el artículo 143 del CEPACA, el retiro del cargo que viene ocupando el servidor público de elección popular contra 12 congresistas por su labor de respaldo y modificación en favor de la fallida reforma a la justicia de Juan Manuel Santos. También cabe resaltar que de acuerdo con el medio, quien fue en ese entonces magistrado Mauricio Fajardo Gómez, presentó un impedimento frente al caso. Es pertinente precisar que los impedimentos están instituidos en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad de la administración de justicia por parte de los funcionarios judiciales en el desempeño de su labor. Esto de acuerdo al artículo 141 del Código General del Proceso y 130 del CEPACA. Para aquellos que no sepan qué es el CEPACA, es el Código del Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, el cual fue negado con el salvamento de voto de 3 togados. Entre ellos se encontraba el salvamento de voto de Estela Conto, la exmagistrada del Consejo de Estado. En el marco de lo ocurrido por una publicación en El Espectador que habría anticipado la decisión, la exmagistrada fue señalada por sus colegas en una sesión extraordinaria de 4 horas. Los presentes criticaron las acciones de la mujer. Ahí es donde empieza el hostigamiento por parte de sus colegas. Se debe resaltar que ya se agrega otro precedente con bases jurídicas para aquellas mujeres humilladas y hostigadas en sus labores judiciales. Por eso es importante tener en cuenta esas jurisprudencias y estas decisiones proferidas por estos jueces, en donde se demuestra con ligereza las decisiones emitidas por los respectivos jueces y la debida administración de la justicia. Por otro lado, es importante precisar todo lo relacionado con el Plan Nacional de Política Criminal del periodo entre el 2021 y el 2025, pues de acuerdo a lo estipulado por el Decreto 2055 de 2014 y la Ley 65 de 1993, la cual expide el Código Penitenciario y Carcelario, el Consejo Superior de Política Criminal es un organismo colegiado asesor del Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado. Este organismo debe presentar conceptos no vinculantes sobre todos los proyectos de ley y actos legislativos en materia penal que cursan en el Congreso de la República. Ahora bien, y teniendo en cuenta todo lo anterior, ese consejo, es decir, el Consejo Superior de Política Criminal, aprobó
el Plan Nacional de Política Criminal 2021-2025, una guía de lo que será la respuesta del Estado para la prevención y reacción del delito y sus consecuencias para ese periodo. Pero hay que mencionar también que el plan que fue aprobado, luego de un proceso de 2 años, incluye 7 líneas con acciones orientadas a la prevención del delito, la reconstrucción de los lazos comunitarios en el marco de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa, para que todos lo tengamos claro, todos nuestros oyentes, es uno de los mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, utilizable también en el campo penal, en donde se postula como una alternativa a la justicia penal tradicional, cuya denominación se simplifica como justicia retributiva. Se establecieron las 7 prioridades, esas líneas están divididas de la siguiente forma: la prevención del delito y la reducción del homicidio, que es la primera; la segunda es la prevención de violencias basadas en género; la tercera es la disrupción del crimen organizado; la cuarta es la prevención de la participación de adolescentes y jóvenes en actividades criminales; la quinta es la humanización del sistema carcelario; la sexta es la modernización de la acción estatal para combatir el crimen; y la séptima y última es la lucha contra la captura del Estado y la corrupción. En el primer asunto, es decir, en la prevención del delito y la reducción del homicidio, el plan busca desarrollar una estrategia nacional de prevención, donde se debe fortalecer los grupos especiales de investigación itinerantes para el conocimiento de casos de masacres y crímenes de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados. Igualmente, incluye destacar jueces especializados para esos crímenes. En el segundo ítem, sobre la prevención de la violencia de género, la idea es fortalecer la articulación institucional. Por supuesto, se debe priorizar la persecución del delito de violencia intrafamiliar y asociados, y violencia basada en género, en donde se debe diseñar estrategias de enfoque litigioso e investigativo para visibilizar el homicidio. Teniendo en cuenta eso, y por ese mismo camino, el documento habla de la modernización de la acción estatal para combatir el crimen. Pues según el Consejo de Política Criminal, la idea es implementar una estrategia territorial para el fortalecimiento de las capacidades de investigación y judicialización, así como una más para la renovación tecnológica y, pues, por supuesto, poder analizar posibles actuaciones legislativas que brinden mejores herramientas para la investigación y judicialización de delitos de alto impacto. Sobre la lucha contra la captura del Estado y la corrupción, el documento habla de manera precisa y general campañas de sensibilización, capacitaciones y herramientas para promover la cultura de la legalidad. Igualmente, y por último, se propone impactar las rentas provenientes de la corrupción y consolidar redes de cooperación internacional. Y ya que estamos dialogando sobre la administración de justicia, actualmente en Colombia existe una temática muy controversial respecto al sistema judicial, teniendo en cuenta los precedentes dolosos en muchas ocasiones al no llegar a la coaccionada justicia por influencias exteriores. El caudal de fallas representativas del sistema judicial colombiano contribuyen cada vez más a la crisis de este mismo. Y hay que tener en cuenta que no es una problemática exclusivamente de la Corte Suprema, sino también en mayor medida de todo el aparato judicial. Lastimosamente, señores oyentes, la maquinaria política influenciada por personajes malévolos y ambiciosos con fines de obtener, claro está, un reconocimiento mediático mediante el dinamismo recurrente, la única propuesta anticorrupción ha sido la creación de un tribunal de aforados para efectos de solucionar las galimatías o las problemáticas estructurales de aquel sistema coaccionado por el clientelismo. Más allá de toda duda razonable, pues es importante traer a colación el verdugo del sistema de elección de jueces y magistrados. En el trasegar histórico, sin duda alguna, muchos jueces brillantes no logran consumar una escala laboral significativa, a diferencia de aquellos togados pertenecientes a las altas esferas políticas, donde el clientelismo y el nepotismo ultrajan de una manera sorprendente la meritocracia. Ejemplo de lo anterior es el caudal de denuncias contra las posibles irregularidades
del Consejo Superior de la Judicatura por convocar nuevamente a los interesados que presentaron en el 2018 la convocatoria pública para la elección de jueces y magistrados el 29 de agosto del presente año. Los denunciantes aseveran que adicional a la violación de derechos a más de 1.200 personas que pasaron los exámenes, se generaría un detrimento patrimonial adicional a la nación de por lo menos 4.000 millones de pesos. Sorprendente. Al respecto, la Corte Constitucional escogió una tutela luego de recibir más de 200 quejas de personalidades contra el Consejo Superior de la Judicatura, hoy llamada Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Por tal motivo, se infiere que la Corte revisará si verdaderamente el Consejo Superior de la Judicatura desbordó o no en sus competencias y si desconoció o no las expectativas de las personas que aprobaron los exámenes de mérito. Vuelvo y reitero, aquel monopolio giratorio que se ha edificado entre la justicia y el litigio, la cual se ha vivenciado en divergentes escándalos recientes de la Corte Suprema de Justicia, demuestra que algunos litigantes son partícipes de verdaderas redes corruptivas. Ejemplo de lo anterior es la abogada Kelia Andrea Eslava Montes, mancomunadamente con el exmagistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el señor Carlos Vargas Bautista, quienes propiciaron uno de los escándalos más representativos en el actuar antiético. En diversos pasillos de la rama judicial se hace mención a la afamada frase, eso se veía venir, haciendo alusión, claro está, a uno de los escándalos más recientes respecto a la venta de sentencias. Y acá es importante dejar los discursos panegíricos para darle una crítica fundamentada en los precedentes. De conformidad con el ente acusador, Carlos Alberto Vargas Bautista fue imputado por los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, y cohecho propio. Teniendo en cuenta las investigaciones preliminares, el exmagistrado recibió dádivas y estipendios a cambio de fallar en demandas contra la Superintendencia de Sociedades y el Hospital Militar. En ambos casos, la abogada Kelia Eslava Montes, quien fue exempleada del magistrado, intervino como representante y asesora de las demandas. Adicionalmente, mediante el preacuerdo firmado por Eslava con la Fiscalía General de la Nación, se constató que la red criminal organizada por el afamado exmagistrado Vargas y su socio Carlos Alberto Vargas Bautista, que a su vez también firmó un preacuerdo con el ente acusador, se edificó, se construyó con fines, señores oyentes, de obtener millonarias sumas de dinero por la venta de fallos judiciales. Concomitante a lo anterior, también se constató que la abogada Kelia Montes era el enlace principal, incluso tal y como les puso en diversas etapas procesales, suplantó identidades para realizar pagos de coimas a su exjefe, es decir, el exmagistrado Vargas. Por el contrario, Carlos Alberto Vargas, su socio, según lo evidenciado en su expediente, prestó su cuenta bancaria para recibir los estipendios producto de las maniobras ilícitas. Y es que en 2014, Eslava Montes, actuando como apoderada de un consorcio temporal, radicó una demanda en contra del Hospital Militar. El proceso, mediante el reparto normal, llegó al despacho del exmagistrado Vargas, donde no se declaró impedido en ningún momento, pues al tener una evidente cercanía con la representante de los peticionarios. Año y medio después, el exfuncionario condenó al hospital a pagar 25.000 millones de pesos y por tal maniobra ilícita, mediante las labores investigativas expuestas en las etapas procesales y edificadas por el ente acusador, se evidenció que el consorcio, favorecido con el fallo, le entregaría el 25% de los 25.000 millones de pesos a los que fue condenado. Posteriormente, la segunda entidad víctima de aquel andamiaje ilícito o ilegal fue la Superintendencia de Sociedades, quien a su vez, el exmagistrado Carlos Alberto Vargas, falló en su contra, poniendo de presente, claro está, el saldo a redimir de 506 millones de pesos a un particular y 29.890 millones de pesos a una sociedad agrícola, representada por la afamada abogada Kelia Eslava Montes. Aquellas galimatías o problemáticas fueron suficientes para que el exmagistrado Vargas recibiera un automóvil Mercedes-Benz y un bien inmueble en Mosquera, Cundinamarca. Al igual que todos los colombianos, señores oyentes y los que están en estos momentos,
escuchándonos sin duda alguna, algunos funcionarios que componen la rama judicial han crecido en contacto con una cultura en la que se le resta valor a las reglas jurídicas y se le da mayor importancia a las reglas sociales del intercambio de favores, la fuerza de lealtades y las obligaciones recíprocas. En consecuencia de lo anterior, y aunque se espera que en el ejercicio de sus funciones los jueces y magistrados respondan al espíritu del servicio público, y muchos así lo hacen porque no estoy diciendo que todos son así, lo que se ha visto aflorar en algunos despachos de la rama judicial es una cultura propia de personajes ambiciosos que se saltan las reglas del juego para conseguir lo que se proponen. Desenmascarando la desinformación. Actualícese y entérese aquí en Fuera de Rodeos. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.